Un niño, para que logre caminar, tiene que pasar por un proceso. Desde que nace el niño, primero tiene que empezar a moverse, después se empieza a girar, después gatea y después camina. ¿Qué significa esto? Bueno, que para que él pueda aprender a madurar sus piernas, tener fuerza, dar pasos fuertes, tiene que pasar por un proceso. Eso me hace recordar la fe. La fe también es un proceso, todos tenemos que atravesar por ese proceso. Comenzamos aceptando a Jesús y a veces nuestra fe es muy incipiente, pero de repente la fe va creciendo hasta que se convierte en una fe madura. Por ejemplo, me hace recordar el caso de Abraham. Abraham comenzó con una fe incipiente y fue creciendo hasta madurar esa fe, todo resultado de su dependencia en Dios. Y saben, yo digo que es maravilloso saber que Dios es paciente con nosotros. Todos somos así. Comenzamos con una fe débil y la fe debe irse madurando. Y qué bueno que Dios tiene paciencia. Nunca he visto a un padre que va y castiga al hijo porque se cayó en sus primeros pasos. Nunca he visto eso. Sí veo a un padre amoroso que va, lo levanta y lo anima a seguir adelante. Hoy vamos a hablar justamente de ese proceso de la fe y la importancia de la fe en el proceso de salvación. Vamos a analizar la lección número 10, titulada Los dos pactos. Les invitamos a que se queden con nosotros. Bienvenidos a este repaso de la lección. En un momento, iniciamos. Queremos darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 10, titulada Los dos pactos. Es un placer para nosotros el que nos acompañes y esperamos que este repaso, como los anteriores, sean de bendición para tu vida, como lo han sido para la nuestra. Vamos a darle la bienvenida también a nuestros 3 panelistas en esta ocasión. Tenemos al pastor David Javier Pérez y nos da mucha alegría. Él es presidente de nuestra casa editora Gema Editores, ¿verdad? La que prepara todos los materiales, las lecciones de Escuela Sabática. Y qué gusto tenerle con nosotros, pastor. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió con esta lección de los dos pactos, pastor? Pues es una lección muy importante para la fe del creyente. Como se dijo desde la introducción, que la fe va en crecimiento. Correcto. Y hay que hacerlo crecer, justamente, ¿no? Correcto. Así que eso es lo que tenemos en esta lección. Claro que sí. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Patricio Martínez es uno de nuestros pastores que ha estado ya también con nosotros y es un gusto tenerte una vez más aquí. Gracias, pastor. Siempre es un privilegio poder compartir esta mesa con ustedes y poder compartir la lección con nuestros hermanos. La lección de esta semana me parece muy buena, muy provechosa para nuestra vida personal, porque nos traza de una manera clara desde el Antiguo Testamento, ¿sí?, hasta el Nuevo Testamento, cómo es que la salvación del ser humano solamente depende de la obra de Dios. Correcto, correcto. El problema es que el ser humano regularmente desvirtúa, ¿verdad? Tergiversa, ¿no es cierto?, el propósito de Dios. Sí, el ser humano nos muestra la lección varios ejemplos de personajes que quisieron alcanzar la salvación por sus propios medios, ¿no? Que es una forma equivocada. Correcto, y de eso vamos a hablar. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Pues aquí los dos pactos. Yo creo que los dos pactos simbolizan las maneras, ¿no?, las actitudes que toma el hombre para relacionarse con Dios. Y vamos a ver que hay una sola manera de relacionarse con Dios, que es una dependencia total. Y eso nos enseña esta lección. Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Queremos compartirles rápidamente lo que será el bosquejo de nuestra lección. El primer punto le hemos titulado Implicaciones de un pacto eterno. El segundo punto, Condiciones de un pacto de gracia. Y el tercero, Alegoría de salvación. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro repaso. Cariñoso Padre, gracias por el privilegio de estar con vida. Gracias por el don de la vida que nos das y por estar aquí listos para llevar adelante este repaso de la lección número 10. Ayúdanos, Señor, a reconocer que esa hermosa salvación es solamente el resultado de la fe. Y ayúdanos, Señor, a entender perfectamente cuál debe ser nuestra reacción
ante ese maravilloso regalo que tú nos has dado. Amén. Dirígenos y armoniza nuestras mentes con tus planes y con la dirección de tu Espíritu Santo, para que todo lo que digamos edifique tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar de lleno con nuestro repaso. Vamos con el primer punto, que es implicaciones de un pacto eterno. Decíamos, pastores y pastor David, decíamos que aunque se le llama aquí los dos pactos, ¿verdad? En realidad no es que haya dos pactos, ha habido siempre un solo pacto, pero hay diferentes maneras de reaccionar del ser humano ante ese pacto de gracia que el Señor estableció desde el inicio. Sí, el pacto siempre ha sido uno, y no hubiese sido necesario renovar el pacto, si el hombre hubiese reaccionado desde el principio como Dios desea. Las implicaciones que el pacto ha tenido es la manera como el hombre reacciona ante Dios, la forma como el ser humano, ¿no?, va a Dios. Por ejemplo, tenemos allí a Caín y Abel. Caín fue a Dios, pero fue con sus propias opiniones, fuerza, y lo que él entendía y creía que era correcto delante de Dios. La lección nos explica que Caín quiso agradar a Dios de esa manera. Entonces, Caín representa el pacto basado en los esfuerzos del ser humano. En las obras. En las obras. Y Abel llevó también su ofrenda y Dios la aceptó. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué sí aceptó? Porque justamente Abel siguió la voluntad de Dios. Y al seguir la voluntad de Dios, lo que hizo fue no solo entregó su ofrenda, sino entregó su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, su corazón a Dios. Y ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto está basado justamente en la aceptación de lo que Dios hace por mí. Correcto. Pastor Abraham, Caín es ese esfuerzo humano, ¿verdad? Es la ayuda que el ser humano le quiere dar a Dios para salvarlo. Sí, pastor. Creo que estaría bien decir que existe un pacto de salvación con Dios, porque el hombre necesita ser salvado. ¿Sí? En el Edén, el hombre vivía perfectamente conforme a la voluntad de Dios. Y entonces Dios le dice al hombre, obedece y vivirás. Por ejemplo, Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto, morirás. ¿Sí? Entonces el hombre estaba capacitado para guardar esa ley. El hombre estaba capacitado para guardar este mandamiento porque su naturaleza era perfecta, estaba en armonía con Dios. Pero el hombre hizo lo antinatural, desobedeció a Dios y pecó. Y ahora él se encuentra en una condición imposible de guardar ahora estos mandamientos. ¿Sí? Entonces Dios tiene que echar a andar su pacto de gracia. ¿Por qué? Porque ahora el hombre necesita salvación. ¿Sí? Y entonces Dios echa a andar su pacto de gracia en Génesis 3:15, que muchos le han llamado el protoevangelio, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella, tú la herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Aquí está el evangelio, ¿no? Dios le dice a Satanás, tú vas a infringir daño tal vez a mi pueblo, pero va a venir uno que te va a aplastar la cabeza. Y entonces Adán y Eva comprendieron desde ese momento que el pacto con Dios estaba basado en la presencia de un Salvador, de un Redentor, y que ese Redentor restituiría la relación con Dios. Entonces de ahí está el pacto de gracia. Muchos dicen que en el Antiguo Testamento
el pacto es por obediencia, ¿no? Que es guardando la ley. Desde aquí vemos, desde que el hombre necesitó salvación, ¿sí? El pacto fue por gracia. De hecho, pastor, y vemos también la imposibilidad del hombre para resolver el problema de su pecado. Vemos a Adán y a Eva formándose sus hojas de higuera, ¿no es cierto? Inmediatamente se ve la iniciativa humana de hacer las cosas y solucionar el problema del pecado a su manera. Caín, ¿verdad?, hizo las cosas a su manera, humanamente, no como Dios le había dicho. Abel sí cumplió con ese propósito, poniendo su fe en alguien que vendría a morir por él. Desde ahí encontramos el sustituto. Así está. Para salvación. Así es, pastor. También quisiera mencionar un asunto importante que marca la lección. ¿Cuál era la base de ese pacto original? Creo que una de las cosas importantes que hay que considerar es el origen. Sí, y la lección nos manda un poquito a la experiencia también de Adán y Eva en la creación. Dios les dijo: fructificad y multiplicad. Esta acción de ser prósperos, de multiplicarse, no dependía de Adán y Eva, siempre ha dependido de Dios. Uno de los pasajes que me gustan aquí en Génesis 16:20 es aquel que Abraham está hablando con Dios y Dios le dice: en cuanto a Ismael, también te he oído, lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva, se las dice ahora a Abraham con respecto a Ismael. Lo voy a fructificar, lo voy a multiplicar y lo voy a bendecir. ¿Qué nos está enseñando esto? Que la base del pacto depende solo y únicamente de Dios. ¿Sí? El hombre no puede hacer nada, ni siquiera prosperar por sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que dice la lección. Siempre es interesante notar cómo es que Dios tomó la iniciativa, pastor. No es la promesa que Dios le hace a Abraham. Es un pacto que hace donde él toma la iniciativa, ni siquiera le pide nada a cambio. Cuando adopta a su pueblo Israel, ¿verdad?, sacándolo de la esclavitud, es un pueblo que no tiene nada para dar, no tiene nada para dar. Todo es iniciativa divina, ¿no es cierto? El pacto que hace el Señor con su pueblo es solamente su soberanía, es solamente fruto de su amor. Sí, es que desde Adán hasta Jesús, Dios se ha relacionado con la humanidad a través de un pacto. Y ese pacto es un acuerdo entre dos partes, entre Dios y el hombre. El asunto del pacto, cuando se distorsiona y cuando deja de ser, es cuando el hombre, aunque hay un acuerdo entre Dios y el hombre sigue su propia voluntad y hace lo que él quiere, en lugar de esperar lo que Dios quiere del hombre. Entonces, por ejemplo, Dios le dio las promesas a Abraham, le dijo: haré de ti una nación grande, en Génesis 12 del 1 al 5, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios dio la promesa. ¿Qué hizo Abraham? Abraham no siguió su propia voluntad, sino lo que Abraham hizo no fue nada. ¿Qué era lo único que tenía que hacer? Es aceptar. Y él aceptó por fe las promesas de Dios. Y cuando él aceptó por fe las promesas de Dios, entonces fue cuando su fe comenzó a crecer. Es la manera de que mi fe crezca en Cristo Jesús, cuando yo acepto por fe sus promesas. Y todo el tiempo Dios se va a estar relacionando con el hombre a través de un pacto entre él y Dios, ¿no? A través de las promesas. Dios da, el hombre no da nada. Nada más acepta por fe lo que Dios le da. Correcto. Y hemos dicho anteriormente, en algunas lecciones, que le llamamos a Abraham el padre de la fe, pero al inicio lo vemos como un hombre con poca fe, ¿no es cierto? Cayéndose. O sea, hizo un pacto con Dios. ¿Sí? Dios le dijo lo que el pastor ya mencionó. Dios le prometió tantas cosas y él las aceptó. Él creyó en ese Dios y en eso se basó el pacto. Yo te voy a bendecir, dice Dios. Dios toma la iniciativa, provee absolutamente todo
Y a Abraham lo único que le toca hacer es aceptar esas promesas y creerlas. ¿Sí? Así que entonces Dios hace el pacto de gracia con Abraham. Abraham no había hecho absolutamente nada para merecer todas esas promesas. ¿Sí? Ni siquiera se dice que hicieron algo juntos como para que Abraham tuviera merecimientos para recibir todas esas promesas. Y Abraham recibe el pacto, ¿sí? Y las promesas de que su descendencia iba a ocupar todo ese territorio. Pero en el tiempo de Israel, en el pueblo de Israel, lo vemos esclavo allá en Egipto, ¿no? Y a mí me gusta lo que dice Éxodo 6, versículo 5, pastor. Sí. Dice: he oído también el gemido de los israelitas, a quienes los egipcios tienen en esclavitud, y me acordé de mi pacto. ¿Sí? ¿Qué hacían los israelitas ahí en Egipto? Eran esclavos. ¿Merecían ser libertados? ¿Qué hacían ellos de méritos para ser libertados? Nada. Es pura gracia. ¿Sí? Dios muestra su gracia, Dios muestra su misericordia, los rescata, los libera, sin que el pueblo tuviera ninguna virtud para ser rescatados. Toda la historia del pueblo de Israel es pura gracia. Dios se porta bien con ellos, Dios los bendice, Dios los prospera por pura gracia. Amén. Esas son las promesas. ¿Qué le toca al ser humano? Creer en las promesas de Dios. Dice aquí, pastor, en ese mismo pasaje que leíste: los adoptaré como mi pueblo. Así. Y yo seré su Dios. Eso es todo. Te voy a adoptar y no tienes nada para... Hablábamos... ¿Por qué te voy a adoptar? Hablábamos en lecciones pasadas que a veces adoptar a un niño, ¿no? Que acto de gracia, ¿no? Un niño que a veces vive en la calle o no tiene ninguna oportunidad ni esperanza para el futuro, y alguien lo adopta y le transforma la vida. Eso es lo que hace Dios con nosotros y lo que hizo con su pueblo. Sí, yo creo que lo que queremos dejar en claro, pastor, es que la religión del Antiguo Testamento es en base a gracia. Uh-huh. Y el pacto, ¿sí? La salvación en el Antiguo Testamento está basada en la gracia como en el Nuevo Testamento. Amén. Es maravilloso saber que cada pacto que Dios hace con el ser humano siempre lleva más de una promesa. Una promesa de gracia, una promesa de salvación, una promesa de una vida mejor, ¿no? De un futuro mejor. Creo que una de las cosas que afectan, según lo percibo desde la Biblia, a estos personajes bíblicos, para que ese pacto se rompa de parte del ser humano, es el factor tiempo. ¿Sí? Dios le dio a Abraham esa promesa 25 años antes de que naciera Isaac. Entonces el tiempo llevó a Abraham y a Sara a buscar la forma de que esa promesa se cumpliera. Y creo que es una de las cosas que también como seres humanos siempre nos han afectado, ¿verdad? La impaciencia a veces para ver esas promesas cumplidas en nuestra vida. Correcto, el tiempo juega un papel importante. Sí, es que una de las implicaciones que tiene el pacto es que nosotros equivocadamente basemos el pacto en tiempo. Y por eso algunos dicen, bueno, es que hubo una era, hubo una dispensación, la dispensación del pacto antiguo, porque están basando el pacto en la obediencia a la ley, que la salvación viene por obedecer la ley, pero la salvación nunca ha venido por obedecer la ley. La salvación siempre ha venido por aceptar las promesas de Dios, su voz, su palabra, con la fe, por medio de la fe. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque también en la vida de Abraham hubieron dos etapas. Una como el bebé, cuando está comenzando en su fe, ¿no? Que comete muchos errores, equivocaciones, y ahí fue donde Abraham quiso ayudar a Dios, ¿no? Y le hizo caso a su esposa, a Sara, le hizo caso, y entonces cayó allí en el error y desconfió de Dios, y al desconfiar de Dios, entonces tuvo serias implicaciones. En la segunda etapa de su vida, que fue cuando le pidieron, Dios le pidió llevar en sacrificio a su hijo unigénito, entonces Abraham no preguntó nada, sencillamente aceptó la palabra de Dios tal como Dios se la dijo. Y entonces ahí fue donde Dios resolvió el problema, donde Dios se encargó de todo, de proveer, porque Abraham dijo, Dios proveerá,
Dios proveerá. ¿Cómo sabía Abraham de que Dios iba a darle el sustituto en lugar de su hijo? ¿No? Imposible ahora porque lo sabemos y lo estamos repasando, pero en su momento yo admiro mucho a Abraham porque tuvo una fe implícita en Dios sin preguntar qué iba a pasar. Porque tenemos todos que llegar. Exacto. Es justamente eso. Así es. Vamos a hacer una pausa si les parece bien y regresamos a esta lección número 10, los dos pactos, y regresaremos con condiciones de un pacto de gracia. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 10, los dos pactos. Y hemos ya analizado el primer punto, que es implicaciones de un pacto eterno. Y vamos ahora a hablar de las condiciones de un pacto de gracia. Nos gustaría aclarar algo muy importante. Sabemos que muchos maestros de escuela sabática se preparan con este repaso días previos a impartir la lección en sus clases. Nos gustaría dejar claro algo para todos ustedes, maestros. Aunque la lección se llama los dos pactos, porque así es la alegoría que utiliza Pablo en Gálatas, en realidad debemos dejar claro que es un solo pacto, ¿verdad? Un solo pacto. El pacto de gracia es el pacto eterno. Y ese pacto se ha mantenido a través de todas las edades, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se le llama dos pactos? Bueno, porque justamente hay personas desde la antigüedad que han reaccionado de diferente manera a ese pacto de gracia, queriendo imponer un nuevo pacto de obras de obediencia a la ley, por eso se le llaman los dos pactos, pero en realidad no es que haya dos pactos, un solo pacto, y el Señor ha mantenido ese pacto, Pastor David, a través de todas las generaciones. Lo que encontramos nosotros en la palabra de Dios con relación al pacto es que ha sido un solo pacto a través del tiempo. Cuando nosotros hablamos de un pacto viejo, un pacto antiguo, es por las actitudes del ser humano. Al aceptar eso, en las condiciones que Dios da y sus promesas. Por ejemplo, Dios siempre ha trabajado y siempre se ha relacionado con el hombre y el hombre con Dios a través de promesas, a través de un acuerdo, de un pacto. Dios se relacionó, por ejemplo, con Eva y Adán, y en Génesis 12, versículo 17, les dio las condiciones y les dijo: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Dios hace un pacto con Adán y con Eva. Dios lo da todo. El hombre lo único que tiene que hacer es aceptar lo que Dios da por fe y por confianza. Sigue mis instrucciones, obedece y vivirás, ¿no? Es lo que Dios está diciendo. Cuando Dios vio de que la maldad había crecido mucho, entonces hizo un pacto con Noé. Entonces Dios le dijo: mira, vas a construir un arca para que te salves y todos los que quieran salvarse. Dios no tenía el propósito de que se salvaran solo una familia. Dios quería que se salvaran muchas familias, pero no se salvaron. ¿Por qué? Porque no aceptaron. Ahí estaba Noé predicando, hablando constantemente de esto. Las personas, la gente no lo aceptó. Entonces, ¿dónde está el asunto del pacto? Está en aceptar lo que Dios me da. Dios entonces hace con Abraham el pacto, lo va renovando, lo va mencionando, y entonces le hace un pacto con Abraham. Y entonces Abraham comienza a seguir las condiciones del pacto solo aceptándolo, que él no hace nada. Dios es el que da las promesas y él no hace nada. Claro que Abraham en su primer momento de la vida se equivocó al querer ayudar a Dios, pero después enderezó el camino y fue creciendo espiritualmente. Y cuando Dios le pidió que entregara a su hijo en sacrificio, entonces lo hizo sin preguntarse nada, solamente seguir la voluntad de Dios. Y cuando Dios entonces hace un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, ¿no? Y les da las leyes, tenemos que tener bien claro dos cosas. Dios le dio leyes a Moisés, pero Dios escribió su propia ley con su propio dedo. Él la dictó y la dio directamente.
Entonces, cuando Dios dio eso, eran indicaciones que el pueblo debería de seguir siempre y cuando tuvieran una buena relación con Dios. Entonces, esa relación con Dios fue fortalecida. Cuando Dios dio una ley, la dio solamente como cerco, como patrón de ayudar a la vida en sus actitudes del ser humano. Pero la salvación nunca ha estado basada en la ley. Nunca ha estado basada en que yo tengo que obedecer esto o lo otro. Está basado en aceptar la palabra de Dios. Si yo la acepto y tengo fe y confianza en Dios, entonces estoy bien. Dios se arriesga, me parece, Pastor Abraham, porque hace pacto con seres humanos imperfectos, ¿verdad? Desde Noé, Adán, el mismo Abraham, ¿verdad? Dios se arriesga, a su mismo pueblo Israel hace pacto con gente imperfecta. Sí, pero Dios tiene un plan perfecto. Exacto. ¿No? O sea, sí, el ser humano es imperfecto, pero Dios tiene un plan perfecto. Tiene la solución al pecado, que el hombre no la tiene. ¿Sí? ¿Qué implica ese pacto de salvación? Ya lo ha dicho el pastor. 1. Dios hace las promesas de salvación y Dios hace promesas de bendición. ¿Qué le toca al ser humano? En este caso, a Abraham y a Adán y a Noé y a todos ellos. ¿Qué le toca al ser humano? Creer en esas promesas y confiar en ese Dios que bendice. Amén. Nada más, ¿no? Pacto de gracia. Exacto, pacto de gracia. Ahora, yo quiero ir a momentos antes cuando se da la ley. Dice Éxodo 19, pastor, sí. 4, 5. Dice, vosotros visteis todo lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Les recuerda que Dios los liberó. Yo ya hice mucho por ustedes. ¿Sí? Yo estoy cumpliendo mi pacto. Las condiciones de mi pacto, yo los estoy bendiciendo. Yo estoy cumpliendo mi pacto. ¿Qué le toca al ser humano? Versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, ¿sí? Vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué le toca al ser humano? Guardar el pacto, guardar las condiciones del pacto. ¿Cuáles son esas condiciones? Creer en Dios, confiar en Dios, punto. Amarlo, ser fiel. Así, tener una relación de dependencia de Él. Pero ¿qué contesta el pueblo? Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Haremos todo. La confianza en el ser humano, ese es el error y esa es la actitud del ser humano. Es la actitud del antiguo pacto. Depender de nuestra capacidad para hacer todo lo que Dios diga. No depender de Dios. Y fallaron a ese todo. Sí, fallaron inmediatamente en eso. Pero ahora, Éxodo 20, sí. Se da la ley, pastor. Ajá. Del 3 al 17 están los 10 mandamientos. Pero hay que poner atención en el versículo 1 y 2. Correcto. Entonces Dios habló estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ya eres libre. Ya te salvé. Ya tenemos un pacto. Yo te voy a bendecir. Lo que te toca a ti es confiar en mí. Te voy a dar mi ley. Porque es el estilo de vida de una persona que cree en mí. Salvada. Punto. Una persona salvada. Así tiene que vivir. Ahora, esta ley, fíjate bien, le dice, en otras palabras, ¿verdad? Parafraseando cosas. Esta ley te va a dar, te va a hacer que te des cuenta de tu maldad, de tu pecado. ¿Okay? Y cuando te des cuenta de tu pecado, porque la ley nada más sirve para eso, para darte cuenta de que estás mal. Entonces yo voy a establecer todo un sistema de sacrificios donde tienes que matar a un animalito que va a ser tu sustituto. Cuando tú falles en esta ley, tienes que ir y matar un corderito. Este es símbolo de un redentor que va a venir a morir por ti.
todo por gracia. La salvación te la doy en las manos, gózala y disfrútala. Es un pacto de gracia y es un pacto de amor. Hemos dicho, pastor, hemos dicho que la ley viene como un estilo de vida del salvado. Ya eres libre y la ley te va a seguir manteniendo libre. Así es. Porque si tú transgredes esa ley, te haces esclavo del pecado nuevamente. Entonces, la ley no se guarda para ser libre. Ya eres libre, es el estilo de vida de una persona libre y libertad. Y tenemos que preguntarnos, en el pacto del Sinaí, en el pacto cuando Dios dio la ley, ¿cuál fue el error del pueblo? El error del pueblo fue cuando Dios le dijo, vas a sacrificar un cordero cada vez que cometas pecado, ¿no? Entonces, poner su énfasis y poner su creencia en que el cordero que estaba él matando y de ahí presentándolo el sacerdote en el santuario, lo iba a salvar. Ese fue su error. Lo que tenía que hacer uno como creyente es creer en la palabra de Dios, en lo que Dios me dijo, ¿no? Y no poner énfasis en eso. Es lo que el pueblo de Israel hizo a través del tiempo, poner su confianza en la obediencia a la ley. Entonces, al obedecer yo voy a ser salvo. Y olvidándose del autor de la ley, del Dios que da todo. Entonces, lo que tengo que hacer yo es mirar a Dios, creer en Dios profundamente. Y como consecuencia de mi creencia en Dios, de mi fe en Dios, voy a obedecer la ley. Voy a seguirla porque es parte de la palabra de Dios, de lo que Dios dijo que yo tengo que hacer. Pero si yo pongo mi énfasis en las cosas que tengo que hacer, que yo tengo que hacer algo para ser salvo, estoy equivocado. Correcto. Pastor. Dice la lección que los israelitas no estaban capacitados para guardar esa ley. Ni siquiera la valoraban. Cuando ellos dijeron vamos a hacer todo, pues se nota en sus palabras hasta el miedo, ¿no? Por la descripción que hace el libro de Éxodo 19 de lo que estaba sucediendo en el monte. ¿Por qué se dio esa ley? Dice en la parte del viernes que durante la esclavitud el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. ¿Sí? Ellos se olvidaron de las condiciones del pacto durante los 400 años que estuvieron como esclavos. Por eso Dios tuvo que no cambiar el pacto, ¿sí? Sino las condiciones bajo las cuales se dieron cambiaron un poquito. Ahora, nosotros vemos, dice aquí que ellos no podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Pasaron pocas semanas y ese pacto de gracia, ese pacto de salvación que Dios había hecho, una vez más lo quebrantó el pueblo de Israel. Fue en ese momento cuando Dios establece de una manera sistemática el asunto de las ofrendas y de toda la liturgia que el pueblo de Israel llevaba. Ahora dice la palabra de Dios que cuando ellos vieron que el pacto había sido roto y no podían esperar el favor de Dios, vieron su pecaminosidad y su necesidad de perdón, y entonces fue en ese momento cuando ellos llegaron a sentir la necesidad de un Salvador, ¿sí? Y dice ahí, mediante la fe y el amor se vincularon como Dios, como su libertador de la esclavitud del pecado. Después de esa escena de que se postraron entre la imagen e hicieron el becerro, ¿sí? Después de que pasa todo eso, ellos entendieron lo que era la gracia de Dios, ¿sí? Se vincularon, dice la lección, mediante la fe y el amor, que son las condiciones del pacto, ¿sí? Fe y amor. Amén. Vamos a hacer una pausa más, ¿verdad? Porque ya se nos fue el tiempo, pero vamos a continuar con esa lección número 10, los dos pactos, y regresaremos con el tercer punto, que es alegoría de salvación. Ya regresamos. Con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí.
sacrificio habrá en todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el valor, la cruz requiere asirse a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz de Cristo. Cristo ahora vive en mí. Estamos de vuelta, estamos en la tercera y última parte de la lección número 10, los dos pactos. Y vamos a hablar un poquito de la alegoría de salvación de Gálatas 4. Me llama la atención, comienza desde el versículo 21, Pablo diciendo: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo el dominio de la ley, ¿han oído acaso lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de su esposa, que era libre. El de la esclava nació conforme a las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en razón a la promesa. Pastor David, aquí Pablo toma para ejemplificar las dos maneras que tiene el ser humano de reaccionar al pacto. Entonces coloca aquí la diferencia entre Agar y Sara, ¿no es cierto? Y entonces le llama a Agar la esclava, ¿no es cierto? La que nació conforme a las leyes naturales, pero viene aquí, pone a Sara con el nacimiento de Isaac como ese nacimiento milagroso, como ese nacimiento por voluntad divina, ¿verdad? Haciendo diferencia entre las dos maneras de reaccionar. Así es. Pablo lo que está haciendo en el capítulo 4 de Gálatas, los versículos 21 al 31, está poniendo una alegoría de hechos reales para enseñarle a los Gálatas y a nosotros hechos espirituales, basado en la vida de Abraham, en la vida de Sara, de Agar, de Isaac y de Ismael. Y entonces el resumen de los versículos dice así: de la esclava nació según la carne, de la esclava. De la libre nació según la promesa. Dice que estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, que da hijos para esclavitud, y este es Agar, que representa el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, es libre. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
el que nace según la carne persigue al que es nacido según el Espíritu, que es lo que tenemos allí. Y hay algo que es muy interesante aquí. Ismael dice allí que nació por iniciativa de Abraham. Isaac nació por iniciativa de Dios, la iniciativa de Dios. Entonces, si Agar representa esclavitud y Sara representa libertad, aquí está la esencia del Evangelio. Lo que está Pablo enseñando con esta alegoría es que cada vez que el creyente ponga su iniciativa humana, está representando al antiguo pacto, está representando a Agar. Y cada vez que dependa de la voluntad de Dios y que sea guiado por Dios en su relación diaria, es libre. Está ahí como hijo de Sara y Abraham, es de la promesa. Y dice aquí prácticamente que los que tratan de salvarse por sus propias obras son como la esclava. Los que quieren salvarse por la fe en la gracia de Cristo son como la libre. La ley de Moisés es auxiliar de la promesa, así como Agar era la ayudante, la auxiliar de Sara. Entonces está ahí enseñando algo. Agar, como se dijo antes, representa la ley de Moisés, que tenía su centro en la Jerusalén terrenal. Sara representa a la Jerusalén celestial. O sea, cuando somos libres por Cristo y Cristo nos libera del pecado, nos libera de la opresión, nos libera de este mundo, entonces estamos siendo hijos del Rey Celestial, pertenecemos a la Jerusalén celestial y nuestra mira, dice Pablo en otros pasajes, está arriba, no abajo. Significa, pastor, que los dos pactos, entonces podríamos decir, hay un pacto verdadero de fe, ¿verdad?, y de libertad, y hay un pacto espurio, ¿verdad? Así es. El pacto espurio es el pacto de esclavitud basado en obras de la ley. Así es, por eso en la lección el pastor George Knight está mencionando y diciendo lo siguiente, que el pacto antiguo hasta cierta manera fue como un pacto momentáneo, fue auxiliar, fue para ayudar al pueblo de que a través de los sacrificios vieran que hay un Redentor, Cristo Jesús, pero si ellos miraban en ese pacto a Dios directamente y no ponían su énfasis en las obras, en las cosas que tenían que hacer, estaban en el pacto nuevo, estaban en el pacto de gracia, en el pacto de fe en Cristo Jesús. Amén. O sea, sí, pastor, no debemos olvidar en esto de los dos pactos que Pablo le está escribiendo a los Gálatas, que tenían un problema, ¿no? Los Gálatas habían sido enseñados por Pablo, les había dado el Evangelio de gracia, ¿sí? Es decir, somos salvos solamente por la fe en Cristo Jesús, o en la fe de Cristo Jesús, ¿sí? Pero habían venido algunos que decían otra cosa, ¿no? Ya lo vimos desde el primer capítulo. Gálatas 1:6 dice, mas me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Dios, os paséis a otro evangelio. Es decir, los Gálatas estaban siendo influenciados por personas que decían que había un pacto nuevo, ¿verdad? Que había dos pactos, sí, que había otra manera de salvarse, ¿sí? La otra manera de salvarse, decían ellos, está bien que crean en Cristo, pero además tienen que guardar la ley. ¿Sí? Entonces ellos decían que si querían ser seguidores de Cristo totalmente, tenían que ser hechos hijos de Abraham, ¿no? Y entonces ellos decían que Abraham pues había obedecido a Dios. Ya Pablo les dice, la base del pacto de Dios con Abraham es la gracia, no la obediencia. Bueno, les viene explicando todo esto. Y entonces les pone una alegoría de salvación, ¿no? Miren, ok, ustedes dicen que hay dos maneras, que hay dos evangelios, que hay dos pactos. Yo digo que nada más hay uno, dice Pablo. Pero bueno, vamos a tomar lo que ustedes dicen. Voy a echar por tierra, por así decirlo, su pacto espurio. Ok,
Agar es la esposa legítima. Ilegítima, perdón. Sara es la esposa legítima. Correcto. Agar es la esposa ilegítima. Así es. ¿Ustedes de quién quieren ser hijos? ¿De la legítima o de la ilegítima? Sara es libre. Agar es esclava. Sara es la señora. Agar es la sierva. ¿Hijos de quién quieren ser? ¿Sí? Entonces, ¿sí? El pacto, Sara representa el pacto de gracia. El pacto de los milagros. El pacto de las promesas. Porque una mujer de 90 años teniendo un hijo es un pacto de milagros. Amén. Y solamente Dios hace los milagros. ¿Sí? Ismael es fruto de la carne. Ismael es natural. fruto de la carne. ¿Sí? Ok. Ahora, una mujer, Dios le promete a Abraham y a Sara un hijo. Por imposible que sea o que parezca, ¿sí? Una señora de 90 años tuvo un hijo. Dios cumple sus promesas. ¿Sí? Dios cumple la promesa de salvarnos, si es que confiamos en Él, por imposible que parezca. Dios nos va a salvar. Esa es la base del pacto de gracia. Amén. ¿Usted, sí, pastor? Sí, y nos hacemos la pregunta, pastor Abraham, allí, ¿por qué Pablo usó esa alegoría? Entonces, en la lección número 5 está mencionando que Pablo está usando esa alegoría porque los judaizantes y los judíos tenían a Abraham como el centro de su religión. Por eso es que Pablo está usando esa alegoría como el centro de su religión para llevarlos a lo que ellos conocían. Está usando el método inductivo, que está tratando de que con algo que ellos ya conocen, con algo que ellos están muy familiarizados, pudieran entender el evangelio de la gracia. Amén. Y por eso lo hace. Y es más, es que los judaizantes le estaban enseñando a los gálatas, tienen que circuncidarse. Y si no se circuncidan, no van a ser salvos. ¿Ustedes quieren ser salvos? Sí. Por eso dice Pablo, no, es que es un evangelio extraño. No necesitan ustedes por qué circuncidarse para salvarse. La salvación es por fe en la gracia de Dios. Amén. Y les presenta la fe de Abraham y de la familia que representa Agar, que representa Sara, ¿no? Clavitud y libertad. Y al final le dice, mira, nosotros somos hijos realmente de Abraham, pero somos hijos de la libertad. Amén. De ser libre. Dios nos ha hecho libre, nos ha perdonado nuestros pecados y ahora somos libres en Cristo. Somos hijos del pacto de gracia, ¿no? Cuando Pablo presenta esta alegoría a los judíos, les da en el corazón, ¿verdad? Cuando hablaban de Abraham, Sí. todos los judíos prestaban atención. Claro. Jesús mismo habló de Abraham y él les decía, ustedes piensan que son hijos de Abraham, pero no es así. Entonces cuando Pablo utiliza esta alegoría, me llama la atención que les dice, miren, Agar es el monte Sinaí. ¿Qué les recordaba a los judíos del monte Sinaí? ¿Sí? Otra vez la travesía por Israel, la historia bien conocida que ellos tenían. Pero Sara representa precisamente, dice él, a la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos. Pablo insiste 3 veces aquí en esta alegoría, dice en el versículo 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En el versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Sí? Y en el versículo 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclavitud, sino de la libre. Pablo les insta 3 veces en esta pequeña alegoría a que entiendan ellos que la salvación, ¿sí?, es por gracia y que la salvación los hace libres, que no son ese pacto alternativo que ellos diseñaron para salvarse, eso no existe, es algo espurio. A ver, pastor, ¿quieres mencionar algo? Sí, pastor, ¿qué le pasó a Agar y a Ismael? Ahora tú me dices que Abraham tuvo que correrlos, ¿no? Fue duro para Abraham, pero los corrió. Los que confían en la actitud del pacto antiguo,
que el símbolo es Agar, van a ser corridos. Los que permanecen, los que van a permanecer con Dios, son los que son hijos de Abraham y de Sara, legítimos hijos de la promesa. Mantengámonos ahí, ¿verdad? En una relación de pacto, de dependencia total de Dios, que es lo que simboliza Sara. Amén. Pues ha sido una lección muy hermosa, me parece a mí. Hemos llegado a la conclusión. Al final de esta lección vamos a concluirla con palabras finales de todos los que componemos esta mesa, agradeciendo de antemano su presencia. Sí. Pastor David. Sí, yo quisiera concluir la lección diciendo lo que Pablo está enfatizando a los Gálatas. Le está diciendo que el Evangelio siempre ha sido el mismo. Tanto desde Adán, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, en el tiempo del Sinaí, en el tiempo de Cristo, en nuestro tiempo, es el mismo Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de la salvación por la gracia, y como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Entonces la fe en esa gracia de Cristo Jesús, y que ha sido el mismo. No tenemos por qué cambiar Evangelio, es el mismo Evangelio, y debemos de creer en ese Evangelio. Amén. Muchas gracias, Pastor. Pastor Ram. Sí, Pastor, nosotros somos, por la gracia de Dios, salvos en Cristo Jesús. Hemos establecido un pacto de gracia con Dios. Él nos promete salvación y lo único que tenemos que hacer es confiar en esas promesas, creerlas y confiar en un Dios que todo lo da y que nos ha dado la salvación en la mano. Pero muchos estamos preocupados por la ley y cómo le hacemos para guardar, ¿verdad? Bueno, dice Dios, Hebreos 8:10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Existe la ley en el nuevo pacto, ¿sí? La ley de Dios existe desde siempre, ya hemos dicho también. El pacto es eterno y parte de ese pacto también es su ley. Ahora no hay problema porque Dios la va a escribir en nuestra mente y la va a escribir en nuestros corazones. Bendito el Dios del pacto, que incluye también su ley. Amén. Amén. Gracias a su nombre. Pasa, Patricio. La lección al final resume que la historia de Agar y Ismael ilustra la necedad de intentar depender de nuestros propios esfuerzos para lograr lo que Dios ha prometido. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo les quiso enseñar a los Gálatas. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí? El pacto eterno, el pacto de gracia y de salvación, es un pacto de una promesa de Dios hacia su pueblo. ¿Sí? Y podemos tomar muy bien el ejemplo de Sara, el modelo de Sara. ¿Sí? Ella fue fiel, dice la palabra de Dios, a quien no lo prometió. Amén. Amén. Una vez estaba en un centro comercial y mi hijo estaba pequeñito y se fue la luz. Y entonces él se espantó y yo también. Y entonces le dije: sigue mi voz, sigue mi voz, sigue mi voz, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y me fui acercando a donde él estaba. Y él tiene que caminar en la oscuridad siguiendo mi voz. Dios permita que esa lección nos ayude a hacer eso. Amén. Que sigamos las instrucciones de Dios, ¿verdad? Y que caminemos por fe. Amén. Porque el Señor siempre estará listo allí para ayudarnos a crecer en la fe, hasta que nuestra fe sea madura. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección, la lección número 11. Que esta lección sea de bendición para sus vidas, como lo fue para la nuestra. Hasta la próxima.